En los confines del mito y la oscuridad, existe una criatura que ha alimentado pesadillas durante milenios. Una bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Un ser nacido del deseo, el castigo divino y la locura humana. Un monstruo que fue encerrado en el corazón de un laberinto, donde el eco de los gritos de sus víctimas aún retumba entre los muros de piedra. La leyenda del Minotauro es una de las más inquietantes de la mitología griega. No es solo una historia de monstruos y héroes, sino también de errores imperdonables, de sacrificios humanos, de amores imposibles, y del eterno conflicto entre la civilización y la barbarie. En este vídeo, te llevaremos a través de los secretos más oscuros de Creta, donde un rey desafió a los dioses, una reina rompió las leyes de la naturaleza, y un joven héroe se atrevió a enfrentar a la mismísima encarnación del terror. ¿Quién era realmente el Minotauro? ¿Fue solo un monstruo, o un símbolo de algo mucho más profundo? Acompáñanos mientras descendemos al laberinto, y descubrimos la verdad detrás de la bestia. En el corazón del mar Egeo, en la isla de Creta, reinaba Minos, uno de los hijos de Europa y Zeus. Al morir su padre adoptivo, el rey Asterión, Minos se proclamó legítimo heredero al trono. Pero no todos lo aceptaban. Sus hermanos reclamaban el derecho al trono, y Minos sabía que necesitaba una señal divina para demostrar que contaba con el favor de los dioses. Así, Minos se dirigió al mar, se arrodilló sobre las rocas y elevó una plegaria a Poseidón, dios de los océanos. Le pidió un signo, una criatura sagrada que confirmara su derecho al trono. El dios del mar escuchó, y de entre las olas emergió un toro blanco, de una belleza tan sobrenatural que parecía hecho de espuma y fuego celestial. Minos prometió sacrificarlo en honor al dios. Pero al verlo, cambió de idea. Maravillado por su fuerza y su perfección, decidió quedarse con el toro y ofreció otro cualquiera en su lugar. Un acto de orgullo, una mentira, que desataría la furia de un dios. Poseidón, ofendido por el engaño, no destruyó a Minos con tormentas ni terremotos. En lugar de eso, planeó una venganza más profunda, más humillante. El castigo no sería inmediato, pero sería imperdonable. Poseidón inspiró en el corazón de Pasífae, la esposa de Minos, un deseo impío y antinatural, una pasión desbordada por el toro blanco. Pasífae, dominada por la locura y el deseo, buscó la ayuda de Dédalo, el más grande inventor y artesano de la antigüedad. Dédalo, aunque horrorizado, obedeció. Construyó una estructura hueca en forma de vaca, recubierta con piel auténtica. Pasífae entró en ella, y el toro blanco, engañado por la apariencia, se unió con ella. De esa unión impía nació una criatura jamás vista por el ojo humano. El Minotauro, llamado Asterión por su madre. Tenía el cuerpo de un hombre robusto, pero su cabeza era la de un toro, con grandes cuernos y ojos salvajes. Y desde que nació, fue evidente que no era humano. Su furia era incontrolable. Su hambre, insaciable. Su mente, oscura. Minos, horrorizado por la abominación, no se atrevió a matarlo. Pero tampoco podía permitir que viviera entre los hombres. Fue entonces cuando Dédalo recibió un nuevo encargo, crear una prisión de la que nadie pudiera escapar. Así nació el laberinto, una estructura tan enredada que incluso su constructor apenas podía encontrar la salida. Allí fue encerrado el Minotauro. Un monstruo nacido del orgullo, del deseo, y de la venganza de un dios. Pero los dioses del Olimpo no perdonaban las ofensas. Poseidón, dios del mar, había respondido al pedido de Minos con generosidad divina. Le envió desde las profundidades un toro blanco deslumbrante, de ojos centelleantes y pelaje reluciente como la espuma del mar al amanecer. Este toro no era un animal cualquiera, era un regalo sagrado, símbolo de legitimidad y poder. Minos, al verlo, comprendió que era una señal de los dioses, una prueba divina para confirmar su derecho al trono de Creta. Pero cuando llegó el momento del sacrificio, la ambición y la codicia se impusieron. Minos, cegado por la majestuosidad del animal, decidió quedárselo. En su lugar, sacrificó otro toro ordinario, creyendo que podría engañar al dios del mar. Poseidón, por supuesto, lo supo. Y su venganza fue cruel, creativa y profundamente humillante. El dios no castigó a Minos directamente. No envió rayos ni tormentas. No destruyó su palacio ni su reino. Atacó lo más íntimo, su linaje, su honor, su esposa.
Poseidón hizo que Pasífae, la reina de Creta, sintiera un deseo incontrolable por el toro blanco. No era simple atracción, era una pasión enfermiza, irresistible, como una maldición que consumía cuerpo y alma. Día y noche, Pasífae soñaba con la criatura. Lloraba, gemía, deliraba. Ningún placer humano podía calmar la necesidad que crecía en su interior. Desesperada, acudió a Dédalo, el más grande inventor del mundo antiguo, quien servía en la corte cretense. Pasífae le reveló su vergonzoso secreto, y Dédalo, obediente a la reina y movido quizás por curiosidad o temor, diseñó una solución impensable. Una vaca de madera hueca, cubierta con piel real, lo bastante grande como para que Pasífae se ocultara dentro y se uniera con el toro. Y así ocurrió. Una escena grotesca, perturbadora y profundamente simbólica. La reina humana unida carnalmente a una bestia enviada por los dioses. De esa unión nació el Minotauro. Una criatura maldita, nacida no del amor ni del deseo humano, sino de venganza divina. Su cuerpo era el de un hombre, pero su cabeza era la de un toro, poderosa, salvaje, incapaz de razonar, guiada solo por el hambre y la rabia. Desde su nacimiento, el Minotauro fue una abominación. No encajaba en el mundo de los hombres ni en el de los animales. No hablaba, no comprendía, no obedecía. Solo rugía, embestía, y mataba. Minos, horrorizado por el resultado de su engaño, comprendió que su pecado había engendrado una maldición eterna. El dios del mar se había vengado, no con fuego o inundación, sino con una monstruosa vergüenza que llevaría su nombre por los siglos. Cuando el monstruo nació, el rey Minos no pudo matarlo, no por compasión, sino por temor. El Minotauro era un símbolo de su vergüenza, un secreto que debía mantenerse oculto del mundo y de los dioses. Para contenerlo, necesitaba algo más que una simple celda. Necesitaba una prisión que fuera, al mismo tiempo, una trampa perfecta. Así fue como Dédalo, el más brillante de todos los inventores griegos, fue convocado. Dédalo no era un simple artesano. Era un genio. Había diseñado máquinas voladoras, estatuas que parecían respirar, y mecanismos capaces de desafiar a la naturaleza misma. Minos le dio un único encargo. Crea una prisión de la que nadie pueda escapar, ni siquiera si la conociera por dentro. Con esta orden, Dédalo se puso a trabajar en lo que se convertiría en su obra maestra, el laberinto. Construido bajo el palacio de Cnosos o en sus inmediaciones, el laberinto no era solo una estructura física, era un enigma viviente. Pasillos interminables, escaleras falsas, puertas que giraban sobre sí mismas, y cámaras sin salida componían un mapa que desafiaba la lógica. Los muros estaban hechos de piedra tallada, tan altos y lisos que nadie podía escalarlos. Algunos dicen que incluso los techos eran móviles, cambiando de lugar como un rompecabezas gigante. El corazón del laberinto se mantenía en la más profunda oscuridad, allí donde vivía el Minotauro, alimentado por el eco de sus rugidos y los huesos de sus víctimas. Era una criatura ciega de luz, criada entre la piedra fría, con una única certeza, la caza humana. La fama del laberinto creció más allá del mar Egeo. Nadie que entrara regresaba. No existía mapa, ni guía, ni memoria que pudiera recordarlo. Era como si el laberinto se adaptara, se moviera, respirara, como un ser con voluntad propia. Incluso el propio Dédalo, tras construirlo, tuvo que usar un hilo de oro para encontrar la salida. Y cuando Minos comprendió lo peligrosa que era esa información, lo encerró a él y a su hijo Ícaro en una torre, prisioneros de su propio ingenio. Así fue sellado el destino del Minotauro y de su prisión. Una bestia y un laberinto, ambos imposibles de comprender. Uno nacido del pecado, y otro del genio. El laberinto de Dédalo no era solo una trampa para un monstruo. Era una advertencia. No todos los secretos deben ser encerrados, porque algunos terminan devorándonos desde dentro. Tras encerrar al Minotauro en el laberinto, el rey Minos aún debía encontrar la forma de alimentar a la bestia. Pero no se trataba de una criatura común. Su apetito era monstruoso, su furia incontrolable. Solo se calmaba con una única cosa, carne humana. Minos, cegado por el dolor tras la muerte de su hijo Androgeo, asesinado en Atenas, según algunas versiones por celos de los propios atenienses, decidió imponer un castigo cruel. Atenas pagaría con sangre su traición.
cada 9 años, o cada año, según otras versiones, los atenienses debían enviar un tributo espantoso. 14 jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, escogidos entre los más nobles y bellos de la ciudad. No eran prisioneros, ni criminales. Eran ciudadanos inocentes, arrancados de sus familias para ser ofrecidos como sacrificio viviente. Vestidos con túnicas blancas, eran conducidos en un barco negro sin velas, símbolo de luto, hasta la isla de Creta. Una vez allí, eran escoltados hasta la boca del laberinto. Una abertura oscura en el suelo, como si la tierra misma devorara a sus víctimas. Uno a uno entraban, y ninguno regresaba. El pueblo de Atenas vivía sumido en la angustia y la humillación. Era una deuda de sangre, un ciclo interminable de muerte que se repetía como una pesadilla. Padres despedían a sus hijos sin esperanza. Las madres lloraban durante meses antes y después del día del tributo. La ciudad entera temía ese momento como el fin del mundo. Para los cretenses, este acto reforzaba el poder de Minos. A través del miedo, consolidaba su dominio sobre otras ciudades. Era tanto un castigo como una demostración de su influencia divina. El Minotauro no solo devoraba cuerpos, devoraba el orgullo de una nación entera. Y así, la historia avanzó hasta el momento en que, en uno de esos barcos negros, Teseo se embarcaría como uno más de los condenados, pero con un propósito distinto: poner fin al monstruo, acabar con el tributo, y devolver la dignidad a su pueblo. En medio de la desesperación ateniense por los sacrificios humanos al monstruo de Creta, surgió un rayo de esperanza. Su nombre era Teseo, hijo del rey Egeo de Atenas. No era solo un príncipe, era un joven de espíritu indomable, valiente, audaz, y decidido a cambiar el destino de su pueblo. Aquel año, cuando los heraldos cretenses llegaron para reclamar su tributo de sangre, Teseo dio un paso al frente ante la corte atónita. No pidió permiso. Se ofreció voluntariamente para ser uno de los 7 jóvenes enviados al laberinto. Su objetivo no era morir, sino poner fin a aquella pesadilla de una vez por todas. Su padre, el rey Egeo, intentó disuadirlo. Lo abrazó con lágrimas en los ojos, suplicándole que no fuera. Pero Teseo ya había tomado su decisión. Si regreso, izaré velas blancas en el mástil de mi nave. Pero si caigo, verás las negras y sabrás que el monstruo ha vencido una vez más. Así le prometió a su padre, antes de embarcarse rumbo a Creta, hacia el corazón del miedo. Durante el viaje, Teseo reflexionó sobre su misión. No solo quería matar al Minotauro, sino redimir la honra mancillada de Atenas, demostrar que su ciudad no era un pueblo de esclavos que ofrecía a sus hijos a un monstruo. Cuando el barco llegó a Creta, los jóvenes fueron recibidos como ganado para el sacrificio. Pero algo inesperado ocurrió. Entre las miradas frías y curiosas de la corte cretense, unos ojos brillaron con intensidad, los de Ariadna, hija del rey Minos. Ariadna vio en Teseo algo que jamás había visto en ningún otro: determinación y nobleza. Él no temía la muerte. No se inclinaba ante su padre ni ante los dioses. En secreto, Ariadna lo buscó por la noche, y entre susurros en los pasillos del palacio, le confesó su amor, y su temor. No quiero que mueras. Hay una forma de que salgas con vida, pero necesitarás más que tu espada. Necesitarás astucia. Así, Ariadna le entregó un ovillo de hilo mágico y le explicó su uso. Atar el inicio del laberinto, y desenrollarlo conforme avanzara, para así encontrar el camino de regreso. No había mapa, no había guía. Solo el hilo, su valentía, y el eco de sus pasos acercándose a la bestia. Teseo aceptó el regalo. No solo la ayuda, sino el vínculo con Ariadna. Esa noche, antes de entrar al laberinto, el héroe prometió volver. No solo por Atenas. No solo por los otros jóvenes. También por ella. Así, con el corazón palpitando y el hilo bien sujeto, Teseo cruzó el umbral del laberinto, dejando atrás la luz, y entrando en la oscuridad que pocos habían conocido, y ninguno había vivido para contar. Cuando Teseo llegó a Creta, sabía que su misión era casi suicida. El laberinto construido por Dédalo era una estructura tan intrincada y compleja que nadie había logrado salir con vida una vez dentro. El simple hecho de perderse era condenar a uno mismo a morir atrapado para siempre en ese oscuro entramado de pasillos y trampas. Pero el destino quiso que Teseo encontrara a alguien que le daría la esperanza necesaria para vencer al terror.
Ariadna, la hija del rey Minos. Ariadna no solo era una princesa, sino también una mujer inteligente y valiente, que veía en Teseo una luz de salvación para esos jóvenes sacrificados. Movida por el amor y la compasión, decidió ayudarlo en secreto, a pesar de la traición que eso significaba para su padre. Ariadna entregó a Teseo un simple ovillo de hilo, pero ese ovillo era mucho más que un objeto, era la clave para escapar del infierno. Su plan era sencillo y genial. Teseo debía atar un extremo del hilo a la entrada del laberinto y desenrollarlo a medida que avanzaba, así podría marcar el camino y encontrar la salida tras matar al Minotauro. Imagina la tensión del momento. Teseo, armado solo con su espada y ese ovillo, se adentra en el laberinto, envuelto en la oscuridad, sin saber qué monstruos o trampas le esperan. Cada paso que daba significaba un paso más cerca del peligro, y también un paso más cerca de la libertad. El hilo no solo le daba la esperanza de volver, sino que simbolizaba la conexión con Ariadna, su amor y su confianza. Sin ese hilo, Teseo se habría perdido para siempre, víctima del monstruo y del laberinto. Pero con él, la valentía se convirtió en victoria, y la esperanza en rescate. La oscuridad era absoluta. Teseo avanzaba con el hilo de Ariadna firmemente amarrado a su muñeca. Cada paso lo llevaba más adentro del corazón del laberinto, donde el aire se volvía más denso y el silencio, más opresivo. El eco de sus pisadas se perdía entre los muros interminables de piedra. Solo su respiración entrecortada y el latido acelerado de su corazón le recordaban que seguía vivo. Y entonces, lo oyó. Un resoplido profundo, como el de un toro colosal. Un temblor sutil recorrió el suelo. La criatura estaba cerca. Emergiendo de la penumbra como una sombra viviente, el Minotauro apareció. Medía más de 2 metros. Su cuerpo musculoso, cubierto de pelo oscuro, brillaba con el sudor del encierro y la furia. Sus ojos, rojos como brasas, se fijaron en Teseo. De su hocico salía vapor caliente. El hedor a sangre y encierro impregnaba el ambiente. Sin palabras, sin advertencias, la bestia cargó. Teseo esquivó por instinto, rodando por el suelo mientras la criatura embestía y hacía temblar los muros. El príncipe ateniense se levantó de inmediato, espada en mano. Pero esta no era una pelea ordinaria. El Minotauro luchaba con la fuerza bruta de una bestia y la astucia de un hombre. Cada movimiento era impredecible. Un solo golpe de sus pezuñas podía quebrar huesos. Su cornamenta era letal. La batalla fue brutal, física y sangrienta. Teseo fue lanzado contra los muros, su hombro se dislocó, su espada cayó. El Minotauro rugía, satisfecho por el dolor de su presa. Pero Teseo, impulsado por el recuerdo de su pueblo, por los rostros de los jóvenes que habían sido sacrificados antes que él, por el amor de Ariadna, se levantó. Con un grito feroz, recuperó su arma y se lanzó con todo su peso hacia la bestia. La espada cortó el aire, y por primera vez, la sangre del Minotauro manchó las piedras del laberinto. Herido, enfurecido, el monstruo atacó con más rabia, pero Teseo no se detuvo. Fue una danza de muerte, un choque entre civilización y barbarie, entre humanidad y monstruosidad. Finalmente, en un último salto, Teseo esquivó una embestida mortal y clavó su espada en el cuello del Minotauro, hasta el fondo, atravesando carne, hueso y rugido. La criatura cayó de rodillas, su mirada feroz se apagó, y su cuerpo colapsó sobre el suelo de piedra. El silencio volvió. Un silencio absoluto. Teseo, ensangrentado y exhausto, había vencido a la bestia. El mito del Minotauro no es solo una historia de héroes y monstruos. Detrás de la sangre, las espadas y el laberinto se oculta una poderosa metáfora que ha fascinado a filósofos, psicoanalistas y escritores durante siglos. El Minotauro como símbolo de la bestialidad humana. El Minotauro, con cuerpo humano y cabeza de toro, representa la parte irracional, salvaje e incontrolable del ser humano. Es el instinto puro, la violencia que habita bajo la superficie de nuestra civilización. Al encerrarlo en el laberinto, la sociedad trata de reprimir esos impulsos. Pero el monstruo sigue vivo, oculto en las sombras de la mente. El laberinto como la mente o el subconsciente. El laberinto no es solo una construcción física, sino un reflejo del inconsciente humano. Sus pasillos oscuros y confusos representan los traumas,
miedos y pensamientos ocultos que habitan en lo más profundo de nuestra psique. Teseo, al adentrarse en él, se convierte en el arquetipo del héroe interior, enfrentando sus propios demonios para emerger purificado. El hilo de Ariadna como la razón o el amor. El hilo que guía a Teseo hacia la salida ha sido interpretado de muchas formas. Para algunos simboliza la razón, la lógica que nos permite navegar la confusión de la vida. Para otros, es el amor y la empatía, el vínculo humano que nos salva de perdernos en nuestro propio laberinto interior. El mito como crítica al poder y al sacrificio humano. En una lectura política, el Minotauro representa el precio que las sociedades pagan por mantener el poder. Los jóvenes sacrificados por Atenas muestran cómo los más inocentes son víctimas de los conflictos entre reinos y de las venganzas de los poderosos. El laberinto es entonces un sistema cruel, donde las vidas humanas se pierden por caprichos reales y pactos rotos con los dioses. Lectura ritualista y religiosa. Algunos estudiosos creen que el mito refleja rituales iniciáticos del mundo minoico. Los jóvenes enviados al laberinto podrían representar iniciados que debían enfrentar pruebas para alcanzar la adultez. La lucha con el Minotauro simbolizaría el paso de la niñez a la madurez, la muerte simbólica del niño y el nacimiento del héroe. Influencia en la filosofía y la literatura. El mito del Minotauro ha sido reinterpretado por grandes pensadores como Carl Jung, quien veía en el laberinto una manifestación del proceso de individuación. Autores como Borges jugaron con la idea de laberintos infinitos, donde el verdadero monstruo no es el Minotauro, sino nosotros mismos. El mito del Minotauro trasciende el tiempo porque nos habla de lo que somos por dentro, seres atrapados en un laberinto de pasiones, contradicciones y temores. Y en lo más profundo, una bestia nos espera. Aunque el Minotauro es una figura mítica, muchos expertos creen que su leyenda se basa en hechos reales o en símbolos culturales profundamente arraigados en la civilización minoica de la isla de Creta, una de las más antiguas de Europa. El Palacio de Cnosos, el verdadero laberinto. En el siglo XX, el arqueólogo británico Sir Arthur Evans excavó en Creta las ruinas de un palacio monumental que él mismo llamó Cnosos. Esta estructura era enorme, con pasillos intrincados, múltiples niveles, escaleras, cámaras y recámaras que formaban un verdadero laberinto arquitectónico. No había murallas, pero su complejidad lo hacía fácil de defender. Se piensa que la idea del laberinto imposible podría haber surgido de la impresión que causaba este palacio en los visitantes o invasores. La cultura del toro. En los frescos del palacio, los arqueólogos hallaron numerosas representaciones de toros y rituales asociados a ellos. Una imagen icónica muestra a jóvenes ejecutando el salto del toro o taurocatapsia, un rito en el que los participantes tomaban impulso, se aferraban a los cuernos del animal y daban un salto acrobático sobre su lomo. Este rito no era necesariamente violento. De hecho, parecía más una ceremonia religiosa o una forma de entrenamiento físico y espiritual. El toro, en la cultura minoica, simbolizaba poder, fertilidad y conexión con los dioses. Algunos investigadores creen que el mito del Minotauro podría contener pistas sobre catástrofes naturales. El reino minoico fue devastado por la erupción del volcán de Tera, actual Santorini, alrededor del 1600 a.C., seguida de tsunamis y terremotos. Para los griegos posteriores, este desastre pudo haber sido interpretado como un castigo divino relacionado con el mal comportamiento de reyes y reinas, y así nació la leyenda del Minotauro como una representación de la decadencia y el castigo de Creta. También hay quienes interpretan el mito como una reflexión de la rivalidad entre Atenas y Creta. En la época micénica, Creta era vista como una civilización avanzada y dominante en el mar Egeo. El tributo de jóvenes atenienses enviados al laberinto podría ser una alegoría de la sumisión política de Atenas ante la poderosa Creta. La victoria de Teseo sobre el Minotauro no sería solo un acto heroico, sino una fantasía de liberación nacional y una justificación cultural del ascenso ateniense. En muchas culturas antiguas, el laberinto representa el viaje espiritual, la transformación interna, la lucha con lo desconocido. En ese sentido, el Minotauro sería el guardián de nuestro lado oscuro, una figura que impide el paso hasta que el héroe esté listo para enfrentarlo. El mito del Minotauro no surgió de la nada. Tiene raíces profundas en la historia, en la religión, en la política y en la psique humana. El toro, el laberinto, la lucha del héroe, todos estos elementos estaban presentes en la vida real del mundo minoico, y con el tiempo, se transformaron en una de las leyendas más poderosas de todos los tiempos.
Aunque el Minotauro fue derrotado hace miles de años, su leyenda nunca murió. Por el contrario, ha renacido una y otra vez a lo largo de los siglos, adaptándose a cada época, transformándose en símbolo, villano, y en ocasiones, hasta en héroe trágico. Arte y literatura. Desde el Renacimiento hasta la actualidad, el Minotauro ha sido una fuente inagotable de inspiración para poetas, dramaturgos y artistas plásticos. El pintor Pablo Picasso lo convirtió en una figura recurrente de su obra, representándolo como una criatura atormentada, atrapada entre el instinto y la razón. En la literatura, autores como Jorge Luis Borges reinterpretaron el mito desde una perspectiva filosófica, imaginando al Minotauro no como un monstruo, sino como un ser consciente de su soledad, esperando no la muerte, sino a alguien que lo comprenda. Cultura popular y videojuegos. El Minotauro también ha hecho su aparición en el mundo de los videojuegos. En God of War, Kratos se enfrenta a versiones colosales del Minotauro como pruebas de fuerza y brutalidad. En Assassin's Creed, Odyssey, el jugador puede explorar la mitología griega y enfrentar al Minotauro en una versión oscura y realista del mito. En juegos de rol como Dungeons & Dragons, el Minotauro es una criatura recurrente, que habita en mazmorras y laberintos, siempre acechando a los aventureros desprevenidos. Cine y televisión. El cine tampoco ha sido indiferente. Películas clásicas como Furia de Titanes o más modernas como Percy Jackson y El ladrón del rayo, presentan al Minotauro como un formidable oponente mitológico. En series como Once Upon a Time o Hércules, su historia es reinterpretada con giros dramáticos que lo humanizan o lo muestran como víctima del destino. Metáfora en la psicología y el pensamiento moderno. En psicología, el Minotauro ha sido usado como símbolo de los instintos reprimidos, de los traumas encerrados en nuestro propio laberinto interior. El psicoanalista Carl Jung interpretó figuras mitológicas como arquetipos del inconsciente colectivo, y el Minotauro representa el monstruo interno que debemos enfrentar para crecer. La idea del laberinto y del monstruo que nos espera al centro de él es una poderosa imagen que se usa en literatura terapéutica y autoayuda para simbolizar el viaje personal del héroe hacia su transformación. El Minotauro en el imaginario colectivo. Hoy en día, el Minotauro sigue vivo en tatuajes, cómics, esculturas, camisetas, y hasta como mascota o ícono de equipos deportivos. Su figura se ha vuelto atemporal, porque el miedo, la lucha interna y el deseo de superarse son temas universales. El Minotauro ya no es solo una criatura mítica, es un espejo en el que todos, alguna vez, nos hemos visto reflejados. El mito del Minotauro ha perdurado por más de 2000 años. Y no es solo porque nos fascinen las criaturas monstruosas o los laberintos imposibles. Es porque, en el fondo, esta historia habla de nosotros. El Minotauro representa lo más oscuro de la humanidad, la parte salvaje, irracional, que nace del orgullo, la desobediencia, el deseo y la venganza. Es una criatura que nunca pidió existir, pero que fue encerrada y alimentada con sangre para mantener el poder de un rey. Y al otro lado, está Teseo, el héroe que se atreve a entrar al lugar del miedo, armado solo con una espada y un hilo. Él representa el valor, pero también la inteligencia, la humanidad, la esperanza. No basta con tener fuerza, para vencer al monstruo, hay que saber regresar del laberinto. El hilo de Ariadna no es solo un truco, es el símbolo de la conexión, del amor, de la memoria. Sin él, incluso el más valiente se pierde. Pero el laberinto sigue existiendo. No en Creta, no en ruinas olvidadas, sino en nuestras decisiones, en nuestros dilemas, en nuestras emociones. Cada uno de nosotros tiene un Minotauro interior, una parte salvaje que debe ser enfrentada. Cada uno de nosotros camina por pasillos de incertidumbre buscando una salida. Y cada uno de nosotros necesita un hilo, una guía, un propósito, una razón para seguir. Este mito nos recuerda que no hay victoria sin enfrentamiento, y que la oscuridad no se destruye evitando el laberinto, sino atreviéndose a entrar en él. Porque al final, la mayor hazaña no es matar a un monstruo, sino descubrir quién eres cuando estás a solas con él. ¿Te atreverías a entrar al laberinto? Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios. Mano blanca indicando hacia la derecha, ¿qué habrías hecho tú si fueras Teseo?